Cuando ustedes, les puse esta imagen porque vamos a empezar de lo general, ¿ya? Tienen que revisar anatomía, tienen que ir a dar una miradita si se han olvidado, para que veamos las localizaciones. No nos olvidemos de los cuadrantes, ¿ya? Tenemos 9 cuadrantes, los hipocondrios, derecho, izquierdo, epigastrio arriba, región umbilical al medio, flanco derecho, flanco izquierdo, hipogastrio, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Ustedes en el internado van a hacer hartas historias clínicas y tienen que ubicarse por regiones anatómicas, ¿ya? Porque ¿cómo sería yo si estuviera haciendo una historia clínica de un paciente con un dolor o un abdomen agudo? Voy a decir, paciente ingresa al hospital con dolor abdominal, ¿dónde? En el epigastrio e hipocondrio derecho que se irradia hacia región dorsolumbar. Entonces yo tengo que manejar las regiones anatómicas. Si fuera un paciente con abdomen agudo inflamatorio, por ejemplo una apendicitis, paciente refiere que el dolor se inició en región del epigastrio y luego migró a fosa ilíaca derecha, ¿ya? Vamos a revisar un poquito de anatomía y las regiones, porque no solamente van a poner dolor abdominal, no. Para que uno se oriente, dolor abdominal y las regiones, es muy importante. ¿Qué es un abdomen agudo? Un abdomen agudo es una condición médica urgente que requiere una evaluación y tratamiento rápido. Implica dolor abdominal intenso y repentino, acompañado de otros síntomas que pueden indicar una variedad de condiciones subyacentes. Algunas son potencialmente graves y requieren un tratamiento médico o quirúrgico urgente. Ahí les dejé una imagen porque yo les digo que la mayoría de la patología o las más prevalentes patologías quirúrgicas que tenemos, ¿cuáles son? Apendicitis y colecistitis. Ambas patologías se encuentran al lado derecho. La primera imagen es arriba, debajo del reborde costal, al lado derecho en el hipocondrio que tenemos el hígado y la vesícula. Paciente con dolor en hipocondrio derecho, probablemente un cuadro de una complicación de la vesícula. Y abajo, al lado derecho, toda la derecha, en fosa ilíaca derecha, apendicitis. Apendicitis y colecistitis van a ver todos los días, ¿ya? Por eso les puse esta imagen, para que no se olviden que es lo que más van a ver. Entonces, la presentación clínica, dolor abdominal, súbito, intenso, continuo, que puede irradiarse a otras regiones. Irradiarse quiere decir, como hablamos en la pancreatitis, me duele la parte de epigastrio, hipocondrio derecho y también me duele atrás. Eso es irradiar, que se va, me duele en los dos lugares al mismo tiempo. En cambio, hay dolores que migran, como en apendicitis. Quiere decir que al inicio, por la inervación del plexo dorsolar, le dolía en el epigastrio. Pero eso era, doctora, me va a decir el paciente anoche, esta mañanita el dolor ya no me duele acá, me duele acá abajo. No le duele al mismo tiempo en los dos lados, sino que primero le dolía en un lugar y luego migró y se bajó hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces, siempre hacemos la anamnesis, ¿ya? Porque en el paciente tenemos que medir signos vitales. Por favor, no se inventen los signos vitales, ¿ya? Hay pacientes que van a tener que tomarle signos vitales cada media hora, cada hora, depende. Van a estar muy cansados en el internado, los turnos son de más de 24 horas, se tiene que tomar signos vitales a las 1, 2, 3 de la mañana, pero si le ponen esas indicaciones es porque el paciente necesita que le tomen esos signos vitales, sobre todo los pacientes postquirúrgicos, porque puede ser un paciente que esté complicado y de pronto ustedes le ponen signos vitales normales y el paciente está con la presión baja, está con la frecuencia cardíaca elevada, está con fiebre, se está choqueando su paciente. Entonces es muy importante que sigan las indicaciones, ¿ya? Entonces, signos vitales, el paciente puede tener taquicardia, fiebre, hipotensión. El examen físico puede haber rigidez abdominal, tanto a la palpación puede haber una defensa, signos de irritación peritoneal son hallazgos más frecuentes. Cuando nosotros examinamos el abdomen, lo hacemos diferente a tórax. Por ejemplo, el tórax
después palpan, percuten y de último ocultan. De último escuchan los ruidos de los pulmones como de los ruidos cardíacos. En cambio, en el abdomen es diferente. Primero yo veo el abdomen, ¿ya? Voy a ver si es un abdomen distendido, si de repente tiene una cicatriz en abdomen que puede ser mediana, supra, infra, porque eso me puede orientar a saber si el paciente ha tenido algunas otras patologías, o puede ser que yo esté pensando que el paciente viene con dolor en fosa ilíaca derecha y es apendicitis, pero lo reviso y ya tiene una incisión de McGurk, una incisión de apendicectomía. Entonces yo tengo que ir pensando en otros diagnósticos. Si el paciente viene muy distendido, puede ser que el paciente esté ocluido, que tenga un problema intestino. Entonces primero yo veo infección. Luego tengo que ocultar, ¿ya? Tengo que escuchar los ruidos, si están normales, si están hiperactivos, elevados o hipoactivos. Luego palpo, siempre tengo que empezar a palpar en una región distante al dolor. Si el paciente venía con cuadro de colecitis, no empiezo a palpar donde duele. Voy en una dirección contraria o alejada y de último voy a palpar esa zona del dolor, ¿ya? Y luego percutimos. Ahora hay una clasificación de Grisman que el abdomen agudo quirúrgico, lo que necesita resolución quirúrgica, la clasifica en 5: el inflamatorio, el obstructivo, el perforativo, el hemorrágico y el vascular. Vamos a ver cada uno de estos ejemplos. Entonces, los inflamatorios son todas las itis, ya que van a producir un abdomen agudo que necesita intervención quirúrgica. Dijimos que la más común es la apendicitis. Apendicitis, dolor abdominal, en fosa ilíaca derecha, que yo hago la palpación, siente dolor, pero siente más dolor a la descompresión, un Bloomberg positivo. Le pasa a los pacientes que tienen patología de abdomen agudo quirúrgico, vienen sin apetito, el paciente no come porque no tiene apetito o porque está vomitando. Puede presentar fiebre también. Si la apendicitis u otro órgano se perfora, nosotros tenemos acá encima una membrana que recubre todos los órganos que se llama peritoneo, que si tienen la posibilidad de entrar a una cirugía van a ver esa membrana. Entonces, cuando algún órgano se perfora, en la mayoría de casos, hacen una peritonitis. Si el paciente con apendicitis se perfora, ya no va a ser solo el dolor en fosa ilíaca derecha, va a ser en todos los cuadrantes. Pueden haber diverticulitis, que son como unos saquitos que están en el intestino, que se inflaman. Pueden haber abscesos y pancreatitis. El mecanismo del abdomen agudo quirúrgico inflamatorio: hay una inflamación del peritoneo, una respuesta a los estímulos, una infección delimitada, esta infección progresa y produce una respuesta inflamatoria. Ahí tenemos ejemplos de peritonitis, la más común, apendicitis primero. Si ustedes no diagnostican a tiempo, hasta que el paciente llegue a donde va a ser operado, puede hacer una peritonitis. Más o menos cuánto tarda un apéndice en perforarse después de unas 36 a 48 horas de iniciado el cuadro. Si no se perfora, es porque el organismo en algunos casos puede hacer una reacción donde los otros órganos alrededor tratan de cubrir esa infección y hacer un plastrón, ¿ya? También puede hacer una plastrón. No siempre es peritonitis, a veces hay plastrones apendiculares. El otro es un cuadro obstructivo. Entre estos tenemos ilios funcionales e ilio mecánico, como ser la peritonitis postquirúrgica, una parálisis intestinal. Un ilio mecánico sería por una neoplasia, una masa que obstruya, procesos inflamatorios, litiasis biliar. Hay algunos cálculos grandes que salen y progresan hasta el intestino delgado y llegan a obstruir. Y cuando salen hasta el intestino delgado se llaman ilio biliar. Vidas y adherencias, fecalomas y parásitos. Entonces hay obstrucciones, tenemos dos tipos de intestino, ¿no? El delgado y el grueso. Pueden haber cuadros obstructivos del intestino delgado, donde el paciente está vomitando porque no pasa hacia abajo todo lo que comemos o todos los jugos que producimos en el organismo. Y la causa más común de estos pacientes es por vidas de adherencia. Aquellos que han tenido cirugía previa empiezan su intestino o su pared a adherirse, y el paciente hace
el Chagas a lo largo de los años, y no todos los pacientes, solo un 2 a 3% de los pacientes desarrollan su megacolon, megasófago, cardiopatía chagásica. En la parte de cirugía vemos los megacolon. Los diámetros de los intestinos gruesos normal, tienen que saber lo normal, es más o menos de 6 a 8 centímetros, pero estos pacientes van a venir todos distendidos. Ustedes hacen una radiografía de abdomen y van a ver un colon de unos 10 o 15 centímetros así de dilatado. Entonces, como el trypanosoma cruzi afecta a estas fibras, no hay el peristaltismo. ¿Qué es lo primero que hace? Se acumula de materia fecal y hace un fecaloma. El paciente viene distendido, no puede ir al baño, se obstruye. Otra cosa que pasa cuando tienen este megacolon, tenemos una parte del intestino grueso que se llama el sigmoide, que no tiene fijación a la pared. Entonces se hace grande, un dolicomegacolon y largo, y luego se tuerce. ¿Ya? Entonces las obstrucciones intestinales que nos llevan a un abdomen agudo quirúrgico más común que ustedes van a ver son los vómitos y fecalomas. El paciente todo distendido, no puede ir al baño. Podemos intentar un manejo clínico, hacer que el paciente poner enema, tacto, etc. O tiene que entrar a cirugía. El mecanismo de acción ocurre por obstrucción intraluminal, intrínseca o extrínseca, o estrangulación. Ahí, les decía, hay una obstrucción por un hilio biliar, que es un hilito que salió hacia el intestino. También tenemos abdómenes agudos quirúrgicos de origen hemorrágico. Puede ser por un embarazo ectópico roto, un desgarro vascular de una víscera maciza. Es importante que siempre ustedes, a mujeres en edad fértil, aquellas que hayan tenido menstruación no sigan menstruando, les pidan prueba de embarazo. No importa lo que diga la mamá, el papá o la paciente, ¿ya? Ustedes tienen que pedir lo que es necesario y lo que se establece, porque podemos hacer daño a un feto al pedir exámenes como radiografía o al poner medicamentos de un ser que está en formación. Mujer en edad fértil, sí o sí, prueba de embarazo que se llama TESPAC, ¿ya? Porque podemos tener patologías si nos saliera positiva y vemos líquido libre, puede ser un embarazo ectópico roto, la paciente puede entrar en un shock hipovolémico y llegar a orbitar. Van a haber muchos accidentes de tránsito o pacientes que tienen caída o agresión física y en el abdomen pues se lesionan, ¿no? Los órganos, cuando es un traumatismo abdominal cerrado, se lesiona mucho el hígado y sangra, el vaso también, y esto nos produce un hemoperitoneo. Mecanismo de acción, el trauma por golpe, por accidente, por hemorragia, y esto produce una irritación peritoneal. Ahí vemos un trauma hepático, ¿no? La mayoría de los abdómenes agudos quirúrgicos es por una lesión en el hígado. El último que tenemos son oclusiones vasculares. La etiología es una oclusión arterial, un EDULO, puede ser pacientes con fibrilación auricular, estenosis mitral, infarto agudo miocardio, o trombo que aparece en la arteria mesentérica superior. Tienen que leer un poco también de las irrigaciones acerca de los órganos. Sabemos que la aorta distribuye a todas las regiones del cuerpo, así también vienen las mesentéricas, la superior y la inferior, que irrigan el intestino delgado, el intestino grueso, y pueden obstruir, y entonces ya no llega irrigación adecuada a la región donde tendría que llegar. Ahí, por ejemplo, esa que se ve es una isquemia mesentérica. Mesenterio se llama la membrana por la que van los vasos al intestino. Si eso está obstruido y no llega a irrigación, se necrosa, y hay que retirar todo ese tejido necrótico. También puede haber una oclusión venosa, que es un estado de hipercoagulabilidad, inflamaciones agudas e hipertensión portal. El mecanismo, afección de una arteria, isquemia y necrosis, no llega sangre oxigenada, tejido se necrosa y vamos a tener que hacer resección de ese tejido. Alteraciones capilares a nivel de la pared intestinal. Ahí vemos un ejemplo de isquemia mesentérica. ¿Qué hacemos? Los exámenes complementarios, ya dijimos, primero hacemos anamnesis, siempre pedimos el hemograma
y si estuviéramos hablando o sospechando o el paciente va a entrar al quirófano, grupo y factor es muy importante, sobre todo si es un cuadro hemorrágico, porque vamos a tener que transfundir sangre y esto tiene que hacer de acuerdo al tipo sanguíneo del paciente. Pedimos otras pruebas necesarias, ya dije, el TESFAC es la prueba de embarazo para mujeres en edad fértil y algunas otras de acuerdo a lo que nosotros sospechemos, ¿ya? Si es una paciente con una apendicitis, que el diagnóstico es clínico, no le vamos a pedir amilasa. La amilasa era ¿para qué era la amilasa? Para la pancreatitis, ¿no? Entonces tenemos que pedir los laboratorios de acuerdo a lo que estemos sospechando del paciente. Exámenes de imágenes, las ecografías, radiografía, cuando son cuadros obstructivos, cuando sospechamos, cuando vemos al paciente todo distendido, pedimos radiografía de abdomen de pie. Ahí vamos a ver, por ejemplo, cuando son obstrucciones intestinales altas, vamos a ver que el intestino delgado así seccionado en partes, pilas de moneda. Si fuera una obstrucción intestinal baja, por fecaloma, se ve en la radiografía así unas miguitas de pan. Toda la materia fecal se ve como miguitas de pan. Si fuera un vólvulo, el intestino que se torció se ve en una imagen de U invertida. Ya sí contamos con estudios más especializados y no hemos llegado a un diagnóstico, podemos pedir tomografía o resonancia magnética. ¿Qué se debe hacer? Estabilizar clínicamente al paciente, rápida investigación de la causa. Paciente dolorido, si tenemos definido el diagnóstico, ponemos análisis. También agarramos y colocamos vía tratamientos farmacológicos, procesos infecciosos, antibióticos, y de acuerdo a lo que necesite el paciente. Pedimos los laboratorios necesarios y entramos a quirófano, ¿no? En caso de perforación, obstrucción y isquemia intestinal. ¿No? Paciente entra a una cirugía abierta o una laparotomía en la mayoría de casos. Se pueden hacer cirugías mínimamente invasivas de acuerdo a cómo esté el paciente o dónde nos encontremos. Si tenemos cirugías laparoscópicas, se pueden hacer reconstrucciones anatómicas también, dependiendo de la causa subyacente para que nosotros podamos corregir. Y en lugares que contemos o de acuerdo a la patología, también podemos hacer cirugías laparoscópicas, que son cirugías menos invasivas. En los cuidados postoperatorios tenemos que monitorizar al paciente, seguimiento riguroso de los signos vitales y la función de los órganos. Paciente que sale del quirófano hay que controlar cada hora signos vitales porque pueden haber complicaciones, ¿no? En el postquirúrgico inmediato, o pueden haber sangrado, o pueden haber reacciones a la anestesia, etc. Controlar el dolor y la rehabilitación, tratar de que el paciente se reincorpore a sus actividades. ¿Qué complicaciones puede tener? Sepsis, que es una respuesta inflamatoria sistémica grave que puede conducir a una disfunción orgánica. Cualquier enfermedad o patología que no se trata a tiempo, el organismo reacciona, tiene sus mecanismos de defensa, pero hasta cierto punto. Entonces, cuando la infección es más grave y no se trata a tiempo, pues empieza a fallar primero el órgano afectado y luego empiezan a fallar los otros órganos porque todo nuestro organismo funciona en conjunto. Sí, también puede presentar isquemia intestinal. Cuando un apéndice se perfora, se necrosa, no solamente el apéndice se compromete, puede llegar a necrosar el ciego, que es la parte inicial del intestino grueso, y luego abarcar. Y ya es una cirugía más grande donde se tiene que retirar colon también. Puede hacer, como les decía, una falla orgánica, que es una insuficiencia de órganos vitales como pulmones, riñones y corazón. Esa es una, ¿qué creen que es? Un megacolon, ¿no? Esa es del domingo. Es un paciente que llega todo obstruido, que tratamos de hacer medidas médicas poniendo enema, extracción manual, pero no resultaba. Al final entró una cirugía y se le